Es la madrugada del 3 de diciembre de 1967. Son las 2:30 de la mañana en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El doctor Christian Barnard está parado frente a una mesa de operaciones con las manos dentro del pecho abierto de un hombre de 54 años llamado Louis Washkansky, un hombre que lleva 3 años muriendo lentamente de insuficiencia cardíaca. Un hombre cuyo corazón ya no puede bombear suficiente sangre para mantenerlo vivo. Un hombre que aceptó esto sabiendo que las probabilidades de sobrevivir eran, en el mejor de los casos, inciertas. En la mesa de operaciones de al lado hay otro cuerpo. Una mujer joven de 25 años llamada Denise Darval, que horas antes fue atropellada por un automóvil frente a una panadería mientras compraba un pastel de cumpleaños con su madre. Denise está con muerte cerebral. Su corazón todavía late. En ese quirófano hay 30 personas. Cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, técnicos. Todos llevan horas preparándose para este momento. Barnard mira el corazón de Washkansky. Luego mira a su equipo. Nadie en ese cuarto sabe si esto va a funcionar. Nadie en el mundo lo sabe, porque nadie en el mundo lo ha intentado antes. En los próximos minutos, Christian Barnard va a sacar el corazón de un cuerpo humano vivo y ponerlo dentro de otro. ¿Cómo llegó un cirujano sudafricano, en el extremo más austral de África, a convertirse en el hombre que cambió para siempre los límites de la medicina? Christian Neethling Barnard nació el 8 de noviembre de 1922 en Beaufort West, una ciudad pequeña y polvorienta en el interior de la provincia del Cabo, en Sudáfrica. Era el tercer hijo de un pastor de la Iglesia Reformada holandesa y de una mujer que crió 5 hijos con recursos mínimos en una región donde la medicina moderna era casi un concepto abstracto. Uno de sus hermanos murió de una enfermedad cardíaca congénita cuando era niño. Barnard vio morir a ese hermano y no pudo hacer nada. Tenía 8 años. Ese recuerdo específico, ese momento de impotencia frente a un corazón que fallaba, aparece en prácticamente todas las memorias y entrevistas de Barnard a lo largo de su vida. No es una anécdota de relaciones públicas. Es el eje alrededor del cual construyó cada decisión profesional que tomó. Estudió medicina en la Universidad de Ciudad del Cabo. Se graduó con honores. Trabajó como médico general en su ciudad natal por un tiempo. Luego, consiguió una beca para estudiar cirugía cardíaca en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, bajo la tutela del Dr. Walt Lillehei, uno de los pioneros de la cirugía de corazón abierto en el mundo. Pasó 2 años en Minnesota. Aprendió todo lo que Lillehei podía enseñarle, y cuando volvió a Ciudad del Cabo en 1958, llevaba consigo algo que muy pocos cirujanos en el mundo tenían en ese momento: el conocimiento técnico para operar el corazón humano mientras latía fuera del cuerpo, sostenido por una máquina. Tenía 36 años, y ya sabía lo que quería hacer. Para entender lo que Barnard hizo en 1967, hay que entender en qué punto estaba la medicina cardíaca en ese momento, y por qué lo que él planeaba era considerado por muchos de sus colegas como algo que bordeaba lo imposible o lo irresponsable. La cirugía de corazón abierto era, en los años 50 y 60, una disciplina joven y brutalmente exigente. La primera operación exitosa de corazón abierto, con circulación extracorpórea, es decir, con una máquina que mantiene la sangre circulando mientras el corazón está detenido y abierto, había ocurrido apenas en 1953, en Filadelfia, realizada por el Dr. John Gibbon. 14 años. Eso era todo lo que separaba a 1967 de la primera vez que un ser humano había sobrevivido a que le detuvieran el corazón y lo abrieran en una sala de operaciones. En ese contexto, la idea de no solo abrir un corazón, sino de sacarlo completamente de un cuerpo y reemplazarlo con el de otra persona, era un salto conceptual y técnico de proporciones enormes. Los problemas que había que resolver eran múltiples. El primero era técnico. ¿Cómo conectar el corazón de un donante al sistema circulatorio de un receptor sin que los vasos sanguíneos se desconectaran, sin que hubiera hemorragias, sin que el corazón trasplantado se negara a latir en su nuevo entorno? El segundo problema era biológico.
El sistema inmune humano está diseñado para atacar cualquier tejido que no reconoce como propio. Un corazón trasplantado sería atacado inmediatamente por el sistema inmune del receptor. En 1967, los medicamentos inmunosupresores existían, pero eran rudimentarios. Controlar ese rechazo era en parte ciencia y en parte una apuesta. El tercer problema era ético y legal. ¿Cuándo exactamente estaba muerto un donante? ¿Podías tomar el corazón de alguien cuyo cerebro ya no funcionaba pero cuyo corazón todavía latía? ¿Era eso medicina o era otra cosa? Estas preguntas no tenían respuestas claras en 1967. Y Barnard lo sabía. Pero había alguien más que también lo sabía. Y que estaba más cerca de intentarlo que cualquier otro cirujano en el mundo. El doctor Norman Shumway, de la Universidad de Stanford, en California, llevaba años perfeccionando la técnica del trasplante cardíaco en animales. Sus experimentos con perros habían demostrado que era técnicamente posible trasplantar un corazón y hacer que funcionara en otro cuerpo. Shumway era considerado por la comunidad médica internacional como el hombre que iba a realizar el primer trasplante de corazón humano. Barnard lo sabía. Había estudiado las publicaciones de Shumway. Había visitado su laboratorio. Había aprendido de su técnica. Y había decidido que él iba a ser el primero. El camino hacia la noche del 3 de diciembre de 1967 no fue una línea recta. Fue una acumulación de años de preparación, de fracasos en animales, de discusiones éticas y de una búsqueda específica. Encontrar al paciente correcto. Louis Washkansky tenía 54 años cuando Barnard lo conoció en el Hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo. Era un inmigrante lituano que había llegado a Sudáfrica de joven, que había trabajado toda su vida como comerciante, que tenía una esposa llamada Anne y que llevaba años deteriorándose por una insuficiencia cardíaca severa, producto de múltiples infartos. Para el otoño de 1967, los médicos de Washkansky habían agotado todas las opciones convencionales. Su corazón estaba tan dañado que los cálculos médicos más optimistas le daban semanas de vida. Washkansky estaba en el hospital, conectado a medicamentos que mantenían su corazón funcionando de forma artificial, sabiendo perfectamente que se estaba muriendo. Cuando Barnard le propuso el trasplante, Washkansky preguntó cuáles eran las probabilidades de sobrevivir. Barnard le dijo la verdad. No lo sabía con certeza. Era la primera vez que se intentaba en un ser humano. Washkansky respondió, según documentan los registros del hospital y las memorias del propio Barnard. Cuando un hombre se está ahogando, toma cualquier tabla que se le tire. Aceptó. El donante llegó de forma trágica, como siempre llegan los donantes. El 2 de diciembre de 1967, un sábado por la tarde, Denise Darvall salió con su madre Myrtle a comprar un pastel de cumpleaños en una panadería del suburbio de Salt River, en Ciudad del Cabo. Mientras cruzaban la calle, de regreso al auto, un conductor que había estado bebiendo las atropelló a las dos. Myrtle Darvall murió en el lugar. Denise llegó al hospital con traumatismo cerebral masivo. Los médicos determinaron que no había posibilidad de recuperación. Su cerebro había dejado de funcionar. Pero su corazón joven y sano de 25 años, seguía latiendo. Edward Darvall, el padre de Denise, fue informado de la situación. Los médicos del hospital le preguntaron si consentiría que el corazón de su hija fuera usado para un trasplante experimental. Edward Darvall tenía a su esposa muerta y a su hija en muerte cerebral. Era un hombre destruido por el dolor. Y en ese estado, tomó una decisión que pocos hubieran podido tomar con esa claridad. Dijo que sí. Años después, en entrevistas documentadas, Edward Darvall explicó su decisión con una sencillez que desarmaba cualquier análisis filosófico. Dijo que si el corazón de Denise podía salvar a alguien más, entonces algo de ella seguiría viviendo. Y eso era mejor que nada. Barnard recibió la llamada esa tarde. El donante estaba disponible, el receptor estaba listo. No había razón para esperar más. La operación comenzó a medianoche. 30 personas en el quirófano,
2 mesas de operaciones, 2 pacientes abiertos simultáneamente. En una mesa, el equipo que trabajaba sobre Denise Darvall, preparando su corazón para la extracción. En la otra mesa, Barnard y su hermano mayor Marius, también cirujano, preparando el pecho de Louis Washkansky para recibir el órgano. La máquina de circulación extracorpórea zumbaba en la sala. Era el sonido que mantenía vivos a ambos pacientes mientras sus corazones estaban detenidos. La temperatura en el quirófano se había bajado deliberadamente. El frío enlentece el metabolismo celular, da más tiempo, reduce el daño en los tejidos. El primer paso era detener el corazón de Denise Darvall con una solución de potasio. Una solución que paraliza el músculo cardíaco y lo preserva para el trasplante. Luego, cortar los vasos que lo conectaban a su cuerpo. Luego, extraerlo. El corazón de Denise Darvall fue removido de su cuerpo a las 2:20 de la madrugada. Era un corazón del tamaño de un puño. Sano. Perfecto. Lo pusieron en una solución fría para preservarlo. Y lo llevaron a la mesa donde Louis Washkansky esperaba con el pecho abierto y el lugar donde había estado su propio corazón. Vacío. Aquí es donde hay que detenerse un momento para dimensionar lo que estaba pasando. Un ser humano estaba en una mesa de operaciones sin corazón. Literalmente sin corazón. La única razón por la que no estaba muerto en ese instante era la máquina de circulación extracorpórea que bombeaba su sangre artificialmente. Barnard tomó el corazón de Denise Darvall y comenzó a conectarlo al sistema circulatorio de Washkansky. La aorta, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, la vena cava. Cada conexión requería suturas precisas en vasos del grosor de un dedo. Cada error podría significar una hemorragia imposible de controlar. El equipo trabajó en silencio. Barnard no era conocido por ser un hombre tranquilo en los quirófanos. Era exigente, preciso, a veces brusco. Pero esa noche, según los testimonios de quienes estaban presentes, había una calma particular en su forma de trabajar. Como si todo lo que había hecho en su vida lo hubiera preparado exactamente para este momento. A las 5:43 de la mañana, todas las conexiones estaban hechas. Barnard ordenó que la solución de potasio que mantenía el corazón detenido fuera reemplazada con sangre caliente del propio Washkansky. El equipo esperó. Pasaron segundos que los presentes describen como los más largos de sus vidas. Y entonces, el corazón de Denise Darvall, ahora dentro del pecho de Louis Washkansky, comenzó a fibrilar, a dar pequeños espasmos irregulares. No era un latido todavía. Era el músculo cardíaco respondiendo a la sangre caliente, despertando de su estado preservado, buscando su ritmo. Barnard aplicó una pequeña descarga eléctrica, y el corazón latió. Un latido. Luego otro, regular, fuerte, vivo. Louis Washkansky tenía el corazón de otra persona latiendo dentro de su pecho, y ese corazón funcionaba. Barnard se quitó los guantes, miró a su equipo, y según varios de los presentes, lo único que dijo fue: «Bien, cerremos». Louis Washkansky despertó de la anestesia el 3 de diciembre de 1967, horas después de la operación. Lo primero que dijo, según los registros del hospital, fue que tenía hambre. Era una señal extraordinaria. Un hombre que llevaba semanas sin poder caminar por el pasillo de un hospital sin quedarse sin aliento. Acababa de recibir un corazón nuevo, y lo primero que quería era desayunar. Los médicos monitoreaban cada parámetro de su cuerpo con una atención obsesiva. El corazón latía bien. La presión sanguínea era estable. Los pulmones respondían. Washkansky podía hablar, podía moverse, podía bromear con las enfermeras. La noticia del trasplante se filtró a la prensa ese mismo día. Y lo que ocurrió en las horas siguientes fue algo que Barnard no había anticipado completamente. El mundo entero se paralizó. Para el 4 de diciembre, el nombre de Christian Barnard era el más mencionado en los medios de comunicación de todo el planeta. Los titulares en Europa, en América, en Asia, hablaban del milagro de Ciudad del Cabo.
de la conquista de la última frontera de la medicina, del hombre que había reemplazado el corazón humano. Barnard se convirtió de la noche a la mañana en una de las personas más famosas del mundo. Recibió invitaciones a cenar con presidentes y reyes. Las revistas de moda lo fotografiaron. Las mujeres le enviaban cartas de amor. Era guapo, carismático, articulado. El tipo de científico que los medios del siglo XX adoraban convertir en celebridad. Norman Shumway, el hombre de Stanford que había pasado años preparándose para ser el primero, supo de la operación de Barnard por la radio. Alguien le llamó para darle la noticia mientras estaba en su laboratorio. Shumway respondió con una generosidad que dice mucho de su carácter. Dijo que Barnard había hecho un trabajo extraordinario, que la técnica era impecable, que la medicina había avanzado. Pero en privado, según testimonios de sus colaboradores, Shumway estaba devastado. Había pasado más de una década preparando ese momento, y Barnard se lo había adelantado por semanas. Shumway realizó su primer trasplante cardíaco humano menos de un mes después, el 6 de enero de 1968. Su paciente murió a los 15 días, y en los años siguientes, fue Shumway quien desarrolló sistemáticamente los protocolos que hicieron del trasplante cardíaco un procedimiento viable a largo plazo. La historia de la medicina le debe tanto a Shumway como a Barnard, pero el mundo recuerda solo al primero. Mientras tanto, Louis Washkansky seguía vivo en Ciudad del Cabo. Los primeros días fueron extraordinarios. Washkansky caminaba por los pasillos, comía, veía televisión. Su corazón nuevo bombeaba con una regularidad que los médicos monitoreaban sin descanso. Pero el sistema inmune de Washkansky hacía lo que los sistemas inmunes hacen: atacar lo que no reconoce como propio. Los medicamentos inmunosupresores que tomaba para controlar ese rechazo eran los mejores disponibles en 1967. Pero también debilitaban sus defensas contra otras amenazas. Washkansky, con su sistema inmune artificialmente suprimido, era vulnerable a cualquier infección que en condiciones normales su cuerpo habría combatido sin problema. El 12 de diciembre de 1967, 9 días después del trasplante, Louis Washkansky desarrolló una neumonía. Los pulmones que habían respondido tan bien después de la operación comenzaron a fallar. Los médicos trataron la infección con todo lo que tenían. Pero Washkansky estaba en una trampa. Necesitaba los inmunosupresores para que su cuerpo no rechazara el corazón. Pero esos mismos medicamentos impedían que su cuerpo combatiera la neumonía. El 21 de diciembre de 1967, 18 días después de recibir el primer corazón trasplantado en la historia de la medicina humana, Louis Washkansky murió. Tenía el corazón funcionando perfectamente cuando murió. El trasplante no había fallado. Sus pulmones habían fallado. Barnard lo anunció personalmente a la prensa. Y lo que dijo en esa conferencia define bien quién era como médico y como ser humano. Dijo que Washkansky había vivido 18 días con un corazón sano después de años de agonía, que eso no era un fracaso, que era el inicio de algo. Lo que siguió en los meses posteriores a la operación de Barnard fue, desde el punto de vista médico, algo cercano al caos. La fama del trasplante detonó una carrera global. En los primeros meses de 1968, cirujanos de todo el mundo comenzaron a realizar trasplantes cardíacos. En Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en la Unión Soviética. Antes de que terminara 1968, se habían realizado más de 100 trasplantes cardíacos en distintos países. Y los resultados eran, en su mayoría, devastadores. Los pacientes morían en días o semanas. Los medicamentos inmunosupresores de la época no eran suficientemente efectivos. Las infecciones mataban a quienes el rechazo no había podido matar. La mortalidad era tan alta que para finales de los años 70, la mayoría de los centros médicos del mundo habían abandonado el trasplante cardíaco como procedimiento. Fue Norman Shumway, trabajando silenciosamente en Stanford durante toda esa década, quien no abandonó. Siguió operando, siguió investigando, siguió perfeccionando los protocolos de inmunosupresión
y los criterios de selección de pacientes. El cambio real llegó en 1983, 16 años después de la operación de Barnard, cuando la ciclosporina, un medicamento inmunosupresor significativamente más efectivo y específico, fue aprobada para uso clínico. Con la ciclosporina, los índices de supervivencia de los trasplantes cardíacos cambiaron de forma radical. Pacientes que antes morían en semanas comenzaron a vivir años, décadas, con buena calidad de vida. Hoy, el trasplante cardíaco es un procedimiento establecido que se realiza en cientos de centros médicos alrededor del mundo. Las estadísticas actuales muestran que más del 85% de los pacientes trasplantados sobreviven al primer año. Más del 70% siguen vivos a los 5 años. Algunos pacientes trasplantados han vivido más de 30 años con su corazón donado. Desde 1967, se han realizado más de 1 millón de trasplantes cardíacos en el mundo. 1 millón de personas que recibieron el corazón de otra persona. 1 millón de vidas que continuaron cuando médicamente deberían haber terminado. Todo comenzando con Washkansky y con Denise Darval en un quirófano de Ciudad del Cabo a las 2:30 de una madrugada de diciembre. ¿Y Christian Barnard? La historia de su vida después de 1967 es tan humana y compleja como la historia que lo hizo famoso. La celebridad lo transformó. Viajó por el mundo. Se casó 3 veces. Fue criticado por algunos de sus colegas por convertir la medicina en espectáculo, por buscar la fama con la misma intensidad con que había buscado la perfección técnica en el quirófano. Siguió operando hasta que una artritis reumatoide progresiva en sus manos le impidió sostener un bisturí con la precisión que él mismo exigía. Se retiró de la cirugía en 1983. En sus últimos años, Barnard trabajó como consultor de una empresa cosmética, lo que generó críticas considerables. Algunos lo consideraron una traición a su legado. Él argumentaba que tenía derecho a vivir su vida como quisiera. Murió el 2 de septiembre de 2001 en Pafos, Chipre, a los 78 años, de un ataque de asma. Había pasado los últimos días de su vida en un hotel de vacaciones. Norman Shumway, el hombre que pasó décadas construyendo los fundamentos del trasplante cardíaco moderno, sin el reconocimiento que Barnard recibió, murió en 2006. Sus colegas de Stanford lo despidieron como el padre real del trasplante cardíaco. El mundo lo recuerda menos, la medicina le debe más. Edward Darval, el padre que dijo sí esa tarde de diciembre de 1967, vivió el resto de su vida sabiendo que el corazón de su hija Denise había latido en el pecho de otro ser humano. En entrevistas realizadas años después, decía que era un pensamiento extraño y hermoso al mismo tiempo. Extraño y hermoso. Hay una pregunta que esta historia deja abierta y que creo que vale la pena llevar con uno. Barnard fue el primero. Shumway fue el más riguroso. Washkansky fue el más valiente. Denise Darval nunca eligió ser parte de esto. La eligieron las circunstancias, y su padre eligió por ella en el momento más doloroso de su vida. Y sin todos ellos, el trasplante cardíaco no existiría como lo conocemos hoy. La medicina avanza así, no solo con genios en laboratorios, avanza con pacientes que aceptan ser los primeros cuando nadie sabe si va a funcionar, con padres que dicen sí cuando lo más fácil sería decir no, con cirujanos que se obsesionan durante décadas con un problema que el mundo considera imposible. Y a veces avanza porque alguien que pasó años preparándose para ser el primero, llega segundo, y decide que el trabajo es más importante que el crédito. ¿Con cuál de estos personajes te identificas más? ¿Con Barnard, que apostó todo en una noche? ¿Con Shumway, que construyó en silencio durante décadas? ¿Con Washkansky, que aceptó ser el primero sin garantías? Cuéntame en los comentarios, de verdad me interesa saber qué piensas. Y si te gustó esta historia contada con todo el peso que merece, dale like a este video, activa la campanita para no perderte el siguiente, y suscríbete a Te la cuento como es. Porque las historias que vienen tienen el mismo nivel, o más.